qué ganas que tenía de este encuentro, pero bueno, tengo que decir con quién. La señora que tenemos aquí enfrente es Coca Trigini, activista, escritora, feminista, docente y fundamentalmente una compañera de lucha que hace años que nos conocemos, Coca. Y, sí, y realmente fue siempre bueno saber de ella o hablar con ella, pero fue especial la presentación de un libro, el libro Dirección de Escape, que me sorprendió, no porque desconociera algunas situaciones de tu vida, sino porque me pareció fundamentalmente un libro personal político, muy relevante en este momento. Y lo primero que yo quiero que, si me podés contar, es el título. El título es Dirección de Escape. ¿Por qué ese título? Bueno, primero yo también tenía mucho entusiasmo por este encuentro y por compartir un poco el proceso del libro. Durante todos los años que fui acumulando material en unos cuadernos que iba anotando mi proceso vital, iba anotando cosas que me llamaban la atención. He viajado a Chile muchas veces con un grupo de amigas muy queridas y me impresiona mucho ese país porque están siempre en tembladeral, siempre están esperando el terremoto más grande que está por venir, siempre que va a venir es más grande que el anterior. Y cerca de la costa tiene una señal de tránsito, digamos, que es una ola gigante, que es cuando está por venir el tsunami, y dice dirección de escape, y tiene una flecha, hacia donde la gente tiene que subir para que el tsunami no les agarre. Y cuando uno tiene los más diversos encontronazos en la vida, pueden ser temas de salud, pero pueden ser también situaciones que uno ingenuamente cree que nunca le va a tocar en la vida, necesita una dirección de escape. La necesita aún para respirar, para reacomodarse, para enfrentar, para reflexionar. Y yo le puse dirección de escape por más que algunas otras personas me recomendaron otros títulos, porque para mí las mujeres fueron la dirección de escape. Mi libro está lleno de mujeres, lleno. Ese libro lo pude escribir gracias a esas mujeres que hoy ya no están, que han muerto, pero a quienes les dedico el libro, porque transitamos la enfermedad juntas y nuestras conversaciones, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras expectativas, nuestros secretos. Hoy me soñé con tal cosita. Fue nuestra dirección de escape. Y yo dije, sí, es una dirección de escape. Todos necesitamos, cuando un tsunami te viene, una dirección de escape. Y me gustó eso. Claro, es interesante que lo plantees. Ignoraba y no entendía exactamente con qué tenía que ver, ¿no? Y eso está muy vinculado a lo que es la relación con otras mujeres, evidentemente a lo largo del proceso de tu enfermedad y de tu curación. ¿Estás curada? A mí me gusta decir que estoy curada momentáneamente, pero me importa mucho aclarar que quienes hemos tenido cáncer somos pacientes crónicos. Porque a veces se habla del cáncer como que te curaste. Y es cierto que te curaste de ese cáncer, pero el organismo ya tuvo una experiencia de aceptar un crecimiento desmedido de algún tipo de células, y eso te puede volver en cualquier momento de la vida, y le puede volver a cualquiera en cualquier momento de la vida. Y algo que yo ingenuamente creía, y era que después de todo el tratamiento y después de mis años tomando la medicación y después de esperar los famosos 10 años, porque para que un oncólogo te diga que estás curada necesitas 10 años. Fue bueno saber que igual
era una paciente crónica, y los pacientes crónicos tenemos que estar siempre alerta, siempre atentos, siempre prestando atención a qué cosas pueden activar la enfermedad. En realidad, yo creo que uno en la vida es un paciente crónico, de la vida. Y vivimos tan apurados haciendo tantas cosas que a veces no nos prestamos atención. Y entonces yo te puedo decir que clínicamente estoy curada, por supuesto. ¿Por qué yo estoy curada y todas estas otras mujeres no se pudieron curar? No lo sé ni yo ni nadie, ni ella, ni los médicos, ni nadie. ¿Por qué algunas personas nos curamos, comillas, de cáncer o logramos pasar a ser pacientes crónicos y otras no? No lo sabe nadie. Y me atrevo a decirlo después de haber hablado con muchos médicos y después de haber visto muchas experiencias. Por eso me gusta aclarar la diferencia, me preguntaban el otro día también en una entrevista, entre sanarse y curarse. Nosotros nos queremos curar. Curarse es que nunca más vuelvas a tener lo que tuviste. Eso no te lo puede garantizar nadie, ninguna cuestión de tu vida. Pero sí puedes sanarte, hay ciertas cosas que son importantes sanar. Y sanar el estilo de vida, sanar si podés la alimentación, sanar los vínculos, saldar esas cuentas que a veces arrastramos como lastres, ayuda mucho. No es todo, que la vida es una tensión permanente, pero ayuda mucho tener claro que uno puede sanarse. Uno, si está sano, está un poco más contento con uno mismo, y si uno está contento con una misma, está contento con los demás. Vos sabés que durante años, inclusive atendiendo pacientes que tenían cáncer, mujeres con cáncer y hombres que tenían cáncer, notaba una diferencia sustancial de la forma que abordaban a nivel colectivo y de vínculos la enfermedad. Es decir, una mayor capacidad de generar lazos entre mujeres que estaban atravesando una enfermedad que hombres que teniendo un cáncer o una determinada enfermedad, digamos, no se juntaban como para intercambiar, como que esto era muchísimo más usual entre las mujeres. ¿Esto lo notaste? ¿Esto lo sabés? ¿Lo has escuchado? La pareja, Bob, la pareja de una amiga muy querida, Nora, recién está empezando a tomar la medicación oral porque ha tenido cáncer de mama, que en varones es muy distinto y no es tan común como en las mujeres. Y con Nora hemos hablado horas por teléfono, porque las diferencias son muy impresionantes. Yo no quiero generalizar, trato de no generalizar, hablo desde mi experiencia. Pero la experiencia de Bob es muy interesante. Primero, porque no generó vínculos con sus amigos, con sus conocidos, cumplió las indicaciones médicas a rajatabla. Yo en mi libro cuento que yo sí, pero no, no, pero sí, y ahí voy, ¿no? Escuchando lo que yo considero que yo escucho, que es mi cuerpo. Y lo que sí creo es que los varones necesitan el apuntalamiento de su pareja. Es como que el sostén, en esta experiencia que yo conozco, es esa pareja que tramita de alguna manera todo el peso de las emociones, de la angustia, del ir al médico, de esto, de lo otro. Ahora, me parece que eso habla de las diferencias de los géneros, porque yo vengo de una historia de estar entre medio de mujeres, y para mí nadar entre medio de mujeres y que una me cocinara el flan y que la otra me llamara por teléfono y que la otra
fuera la que me acompañaba a la entrevista con el oncólogo y la otra era la que estaba espantada, no me digas que tenés cáncer. Era la cosa cotidiana, era la cosa de todos los días. Sí creo que hay una diferencia muy grande, habría que preguntarles a ellos por qué, cómo, cuándo, qué es lo que no se atreven a hacer. Tengo que decir que en este caso Bob ha sido muy agradecido conmigo, porque como había esa dificultad al hablar yo con Nora, le iba como adelantando lo que a mí me había tocado, cómo lo había vivido, lo que podía pasar, lo que yo no había hecho, pero que si ahora me tocara haría, que es preguntar tales y cuales cosas, algunas aceptarlas, otras no. Y él ha sido muy generoso en su agradecimiento conmigo, pero esa diferencia existe. Yo no puedo hablar por ellos. Pero decías que vos habías sido muy obediente y que vos, tal cual leí en el libro, ibas como driblando, como evaluando, como sopesando, ¿no? Como un pensamiento crítico, de alguna manera, que por otro lado es un pensamiento crítico que has tenido, no voy a decir siempre, porque no te conozco de siempre, pero desde que nos conocemos seguro, sí. Respecto de los modelos médicos hegemónicos y cómo se apropian del cuerpo de las personas, sí. No solo de las mujeres, aunque lo hagan de una manera diferente. Y la pregunta que me surgió es cómo manejabas esta contradicción, porque por un lado se llega hacia un médico o médica con un temor o con una expectativa muy fuerte, depositando una confianza muy fuerte, y por otro lado muchas de las cosas que nos dicen que hay que hacer no nos gustan, no estamos de acuerdo, ¿no? O creemos que son innecesarias, ¿no? O sea, ¿cómo has hecho para lograr puntos intermedios? Si pudiste, porque a lo mejor no pudiste. Yo creo que no pude. Yo creo que en algunos momentos la angustia me supera. En el libro relato cuando me tienen que operar por segunda vez, que voy a ver al cirujano. El cirujano estaba tan convencido que todo había salido bien que se iba de vacaciones, me pasó a otro cirujano, más importante, más conocido, todo lo que vos quieras. Pero cuando él se sienta ahí y me dice que me tengo que volver a operar, esa vez, absolutamente ahí no me cayó ni una lágrima. Yo empecé con todas mis preguntas, cosas, muy racional. Pero yo salí de ahí devastada y me senté a llorar. Y el médico, como al rato, salió, tenía que ir a buscar algo, me miró y volvió a entrar. A la vez siguiente, me tocó ir a confirmar el turno y todo lo demás. Abrió la puerta y me dijo, acá viene la Llorona. Y yo ahí me di cuenta que había cosas que iban a ser exclusivamente mías y nada más que mías. No, me di cuenta no en un nivel racional, me di cuenta en la práctica, en habitar esa situación y decir, esto va a ser así. Tengo que decir que hice análisis durante todo el tiempo con mi analista de toda la vida, con quien habíamos terminado, abrazado y despedido y qué sé yo y qué sé cuánto. Y que cuando había terminado mi análisis me había dicho, yo estoy siempre acá, si alguna vez hace falta algo, nos volvemos a ver, y si no, no. Y también cada tanto uno necesita. Y ella me ayudó mucho porque yo lo que le planteaba era, esta es una enfermedad loca que genera locura. Te dicen blanco, hacen negro, vos tenés que hacer verde, te explican que no entendiste, pero yo entendí y anoté lo que me dijeron. Y es así, y funciona así. Yo creo que en algunos momentos yo sí pude tomar la decisión. Cuento, después de la segunda operación, cuando ya estaba haciéndome la quimioterapia, a la mitad de mi quimioterapia, yo veo lo que ocurre, que yo voy a los controles y que hay mujeres que se están haciendo el mismo tratamiento que yo y que desaparecen, y yo pregunto, porque a lo mejor intercambiamos nada, como ponernos el pañuelo, no vino, a la vez siguiente no vino, a la otra no
internan con defensas bajas, te agarras una infección intrahospitalaria, bueno, todas esas cosas. Y yo ahí, sí, absolutamente consciente, lo pensé, lo trabajé, lo cuestioné, lo hablé, lo discutí con un montón de gente que me quiere y que me ha querido mucho, y me senté frente al médico y le dije, no me voy a aplicar más quimio. ¿Pero cómo? No, esta que toca el viernes, no. Porque si yo me aplico en el estado que estoy, esta que toca el viernes, me van a internar. En un momento estoy devastada, en otro momento tomo una decisión. Yo creo que uno no puede tomar una actitud así única y general. Va como buscando y va encontrando qué es lo que cada una puede en ese momento. Cuando yo tomé esa decisión estaba manejando la posibilidad de no terminar el tratamiento. No a todo el mundo el tratamiento le hace el mismo efecto, a mí me devastó. Yo iba de la cama al médico, del médico a la kinesióloga, de la kinesióloga a terapia y volvía a la cama. No tenía término medio. De momentos estaba flaca, como nunca he estado en la vida, pero tan volteada que ni te cuento, y de momentos estaba así porque los corticoides. Y es muy interesante porque yo creo que esto lo aprendimos con las mujeres. Siempre recuerdo a las más diversas maestras que he tenido de feminismo. Marcela Lagarde siempre decía: ninguna feminista hace la revolución sola, ninguna cambia nada sola, somos una red, en esa red funcionamos, con nuestras diferencias, con esto, con lo otro. Y ahí sí yo sentí muy claro el alcance del tema de la red, porque la red, por un lado, me decía: toma la decisión que vos quieras, nosotros vamos a seguir estando al lado tuyo. Y otra parte de la red me decía: lo único que hay es este tratamiento, terminalo, hacelo, porque no conocemos otra cosa. Ambas posturas queribles, de gente muy querible y acompañada. Y terminé de hacer el tratamiento, terminé de hacer el tratamiento, y respeto mucho a las que no lo han terminado también, porque yo emocionalmente no iba a poder sostener, si mi cáncer avanzaba, que la responsabilidad era que yo no había hecho el 50% del tratamiento. No tenía esa potencia, no estaba en mí. Y lo terminé, devastada, pero lo terminé. Y después me tomé los 5 años de las pastillitas famosas, que también me costaron muchísimo. ¿En qué sentido te costaron? La energía te baja muchísimo porque todo el tiempo el cuerpo está adentro. La medicación para cáncer afecta a las células, ¿no? Pero las afecta a todas, las sanas y las no sanas. Entonces estás siempre cansada, entonces siempre tenés problemas digestivos, entonces siempre te duelen los huesos. Entonces ahora fui a mi revisión anual y siempre, ahora ya me gusta, antes por ahí me molestaba un poco, que siempre hay oncólogas muy jovencitas que están aprendiendo y todo lo demás. Entonces me dice: las consecuencias, ¿cómo vas con las consecuencias de la quimio? Le digo: las tengo todas. Las neurológicas, las terminales en los dedos, la vibración, el dolor de las piernas. Le digo: las que más me molestan son las lagunas mentales. Digo, porque hasta que encontré una médica que me dijo: sí, tenés razón, tenés laguna más que las otras personas o diferente que las otras personas, es porque el tratamiento, y bueno, te salva, pero también hace lo que hace. Entonces, todo eso es complejo, es diverso, uno no se imagina lo que está transitando, ¿no? Y no se imagina tampoco cómo lo vive cada persona, ¿viste? Hay personas que, yo he tenido compañeras que me han dicho: no quiero saber nada, no me cuentes, vos y tu libretita, porque yo iba con una libretita, yo iba a visitar al oncólogo y llevaba todo el listado. Sacaba la libretita y el médico ya sabía. Yo me decía: basta, bruja, basta, ya cuántas cosas trajiste anotadas hoy. O sea, a mí eso me ayuda. Lo digo al final del libro, no sé si hace bien o si hace mal, pero a mí me ayuda. Yo necesito saber entre qué estoy eligiendo, saber qué decisión estoy tomando.
pero entiendo perfectamente que hay personas que tienen otras potencias y que necesitan no saber. Esto me lleva un poco a reflexionar lo que, bueno, que vivimos muchas veces, ¿no? Y es esa dificultad, por suerte una dificultad, de transferir las cuestiones más teóricas, las rigideces políticas, ideológicas, a la vida cotidiana, porque estamos tan atravesadas por el sistema, que luego cuando queremos meter esos ideales, digamos, en el día a día, es muy complejo. Esto es muy complejo, o sea, no siempre se puede, es más, casi nunca se puede hacer este empalme, ¿no? Es muy complejo. La kinesióloga que relato en el libro, que es quien me ha hecho RPG durante todos esos años para poder salir de la cama, porque hay que salir de la cama, me escuchaba y me decía: mirá, vos tenés razón en lo que estás planteando médicamente, pero ahora necesitas que te atiendan, no te podés pelear con todo el mundo, no podés decirle a todo el mundo, a mí como a todas nos ha tocado que la medicación no está, que la obra social no la entrega, que si tenés que conseguir una cajita, en ese momento 1.500 pesos una cajita de la medicación, que era inalcanzable. Bueno, aprendimos lo que hacemos todas, redes, escuchamos, nos llamábamos, tenés una cajita, sí, dale, pasámela, yo te consigo la otra, o sea, las cosas que hemos hecho durante ese tiempo, ¿no? Pero también entiendo que hay situaciones en las que una dice, esto yo no lo puedo aceptar. Cuando narro la persona que me toca para hacerme los rayos y no saca la vista del formulario y me hace firmar el poder, y yo le pregunto ¿qué es esto? Y me responde, usted ya sabe, ya firmó estos poderes, señora. Digo, pero yo lo quiero volver a leer, y vuelvo a leer todo y no saca la vista. Salgo de ahí y digo, no me voy a atender más con esta persona a mí no me va a atender, no debiera atender a nadie, pero a mí no me va a atender. Usted no se atiende con esta persona, no le vamos a hacer el tratamiento de contestar. Yo le dije, muy bien, yo voy a ver qué hago, pero yo con esta persona no me voy a atender. Junto con eso tengo que decir que entiendo que si vos fuiste instruido, preparado, motivado para que quien tenés enfrente no es un ser humano, porque si vos te contactás con el ser humano, parece que no podés atender, vos tenés una enfermedad delante, no tenés una persona. No está la persona que sufre, que entiende, que no entiende, que tiene miedo, que a lo mejor pone el miedo, como me decía un amigo, vos pones el miedo en la quimio, vos no le tenés miedo al cáncer, le tenés más miedo a la quimio que al cáncer. Le digo, pero si vos supieras los efectos que me hace, entendería por qué le tengo miedo. Yo creo que tuve el privilegio de encontrar también médicos que entendieron que lo que yo quería era tomar decisiones sobre mi vida. Porque cuando me enfrenté al oncólogo y tomé la decisión de no aplicarme, le dije, si vos me decís que yo me aplico el viernes y yo me curo, yo me aplico el viernes. Pero vos garantízame eso. Porque él y yo sabíamos que aunque yo hiciera lo que hiciera, nadie me podía garantizar que yo me curara. Y él terminó diciéndome, aunque no termines el tratamiento, lo único que te pido, no dejes de ser paciente mío. Ahora lo puedo narrar. En el momento cuando yo salía de esas entrevistas, yo era un temblor, era una angustia, era una... habré hecho bien, habré hecho mal, me enfrento a todo, nada me viene bien. Y hoy digo, pude transitar una experiencia que me permitió contarla, pero no en primera persona. Yo la cuento en primera persona por la experiencia de muchas mujeres.
eso el libro. Sí. Por eso el libro, y por eso el libro, porque yo hacía años que venía escribiendo literatura, tengo un libro de cuentos terminados sin publicar, pero el gran desafío fue escribir el libro y que no fuera ni un drama, ni una autobiografía, ni un libro de autoayuda, que fuera literatura. Literatura quería yo. Y me llevó a Añares, ¿eh? ¿Sabes cuántas versiones tiene ese libro? Muchas, sí, muchas. Es interesante esto que decís, que es la voz de muchas, porque muchas que quedaron en el camino, muchas que no, que aún están y acompañan. Sí. Pero en ese sentido podemos decir que, voy a hablar de las mujeres en este caso, ¿no? Que las mujeres estamos como bastante desprotegidas frente al modelo hegemónico, médico, autoritario, etcétera, y que tenemos como que tener como, o estar preparadas, eso porque sabemos que a veces no tenemos otra posibilidad, o buscar intermedios, pero vos ¿qué le dirías a una mujer que sabe que tiene cáncer, que le han dado un diagnóstico, pero no porque lo que digas va a resultar perfecta ni le va a servir totalmente, porque como vos decís, cada persona es diferente, pero tenés algo para decir, porque en el libro decís mucho, pero ahora, ¿tenés algo para decir? Lo primero que le diría es que trate de escuchar qué es lo que ella quiere realmente hacer con ese diagnóstico. Y digo con ese diagnóstico porque es un diagnóstico, no es un pronóstico. Es mentira que es un pronóstico. Nadie sabe cómo va a procesar ese diagnóstico y qué le va a pasar. Los protocolos o las estadísticas que ayudan mucho en un momento, a mí no me ayudaron, porque resulta ser que me operan, me hacen el análisis en frío, me dicen que no tengo nada, me voy contenta a buscar el resultado, y soy el 1,1 de no sé cuánto, que en el análisis en frío da que tengo un cáncer grado 3 invasor. A mí los otros 99, con todo respeto, me parece fantástico, pero yo soy el 1, entonces no me sirvió. Y me fue pasando en distintas cuestiones. Soy el 1,0 no sé qué de que el tratamiento le invalida. Soy el 1, no sé qué de que justo los trastornos estomacales tienen que ver con la droga que le están dando. Entonces yo digo, ¿qué les diría? Que hay que parar la vida y dedicarse a lo que sienten, necesitan y quieren hacer para tratar de sanarse y ojalá curarse. ¿Cómo? No lo sé. ¿Con qué medios? No lo sé. Lo que sí sé que ayuda muchísimo, o por lo menos a mí me ayudó muchísimo, la red de mujeres. La red de mujeres que desde las cosas más locas que te puedan imaginar, te pueden sugerir, pero esas que están siempre ahí, ¿viste las que están siempre? Las que siempre te llaman por teléfono, las que siempre te traen algo para comer y ya saben que vos no podés comer nada, pero te gustan los bombones, te traje medio kilo de bombones, no me bajan. Vos los tenés ahí, si en algún momento querés comer un bombón, querés comer un bombón. O sea, estar, escuchar y acompañar me parece fundamental. Yo les diría eso, que se agarren de eso, dejar un poco de lado el deber ser, porque como bien vos decís, estamos aún, yo hablo por mí, ¿no? Estoy en la vida cotidiana, una funciona en automático, pero trato de ser crítica conmigo misma y tenemos tantos automatismos que están como naturalizados en una misma y que habría que revisar y que cambiar un poquito si podemos. Y cuando una está con un diagnóstico así, tiene un miedo desolador, porque es el miedo a la muerte, tiene un miedo desolador.
y hay que transitar ese miedo. Y ahí me viene a la memoria el trabajo con mujeres en grupos de violencia, cuando en los inicios se decía, si vos no fuiste violentada, no es que no podés opinar. Sí, podés opinar, pero vos no viviste lo que vivió eso. No, hay que entender eso hay que entender lo que a veces antes se decía, y hay que ponerse en los zapatos del otro. Con amor, no te podés poner en los zapatos del otro, podés estar, acompañarla, respetarla, pero ya están sus zapatos, yo estoy en los míos, que forman parte de la historia, forman parte. Cada una de nosotras tenemos nuestra historia, nuestra familia, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros no gustos, nuestras peleas. No somos iguales, somos muy diferentes y muy iguales en muchas cosas. Y cuando te dan un diagnóstico así, el primer momento es el estado de shock. Y yo cuento, preparaba con olor a pan dulce los análisis para internarme. Pero había olor a jazmines, había olor a pan dulce, la gente hablaba de las fiestas y yo veía todo negro. Y eso le pasa cuando te dan el diagnóstico. Recién mencionabas lo de violencia y yo pensaba feminismo, prácticas feministas, sororidad frente a la violencia. ¿Y qué pasa con esto de feminismo, prácticas feministas, sororidad frente al cáncer? ¿Qué hay de esto? ¿Qué trabajos hay? ¿Hay algo de todo esto? Porque tu libro para mí es un primer paso de lo que yo conozco, ¿no? Frente a esto. ¿Qué hay? Yo tengo un largo listado de libros que he leído. No puedo decir que haya encontrado un texto feminista, pero sí hay gente como Audre Lorde que tiene un texto maravilloso, feminista. Tenemos a Susan Sontag también. En Argentina tenemos a Patricia Kolenikov. No puedo decir que mi libro sea como un primer libro, porque hay libros, yo nombro esos que son los que yo he leído. Lo que creo que no hay es una acumulación sistemática de procesos y de experiencias desde el feminismo o con mirada feminista hacia lo particular que es el cáncer, y yo agregaría lo particular que es el cáncer de mama, porque hoy por hoy es una epidemia, no importa la alimentación, no importa la edad, no importa tu historia de vida, las mujeres tenemos cáncer de mama. Y es pluricausal el cáncer de mama. Exacto, sería como una tarea, ¿no? Un trabajo, una apuesta, un desafío esto de... Me parece que sería es necesario. Una cosa interesante, me parece que sería interesante. Interesante y necesaria pensar. Porque, ¿no? Claro, porque por ejemplo, mujeres de 80 años con cáncer de mama. Sí. Mujeres de 80 años, chicas de 20, vegetarianas, veganas, cuidadas, gimnasia. Sí, yo creo que ahí sí hay un nicho que habría que meterse a trabajar, sí, eso sí. Sí, porque yo busqué, el de Patricia, desde luego, sí, fue el que más me impactó en su momento, ¿no? Sí, claro, sí. Hace bastante. Y bueno, Audre Lorde, pero digamos que no termino de encontrar, por eso vos que habéis estado trabajando en esto, no terminaba como de encontrar algo que pudiese juntar de alguna manera las experiencias. No, yo no lo encontré, a lo mejor existe, yo no lo encontré, no lo he visto. Sería interesante buscar entonces y si no está, en algún momento poder hacer algo, ¿no? Porque puede ser que... Bueno, de lo que hablábamos antes de comenzar esta entrevista, yo creo que justamente la cuidadanía podría ser la puerta de entrada para trabajar la ética del cuidado, el feminismo, las políticas en esa ética. Se podrían juntar muchas cosas muy interesantes. Probablemente la gente no sepa qué es la cuidadanía.
La cuidadanía es este concepto que viene de unas feministas económicas, donde revisan cómo en realidad el lugar de la competencia, el lugar del capitalismo, es el cuidado y la capacidad del cuidado que ha sido casi impuesto a las mujeres, casi como servidumbre, quienes puede ser el motor en este momento de otra mirada del proceso en el que estamos viviendo. Y a mí me gusta juntar la ecología. Tengo una profesora muy querida que ella habla de la ecología del cuidado. Entonces, ecología, cuidado, ética, praxis política, feminismo, géneros, me parece que ahí entra ese término, o por lo menos es como yo lo interpreto, y me parece que ahí hay una clave para estos tiempos donde el cuidado es clave, donde el cuidado en la calle, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la forma en que vamos educando a los más jóvenes, me parece que es clave. Y en el caso de un diagnóstico así, el autocuidado y el cuidado comunitario es clave. Bueno, no sé, tendría mil cosas para preguntar y ninguna. Porque se abre tanto, ¿viste? Cuando decís, bueno, tenemos para 10 horas más de preguntar o ya ninguna. No sé si querés agregar algo más. Que les agradezco muchísimo a las dos. Que estén acá, que hagan lo que hacen, que sigamos viviendo. Eso, muchas gracias. Gracias a vos, Coca.